Hoy 18 de enero y hasta el 25 de enero estaremos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Recordemos que esta semana es un tiempo que la Iglesia nos pide que dediquemos nuestra oración, nuestra súplica, nuestra plegaria por la unidad de los cristianos. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos de este 2021 tiene como lema: permanecer en mi amor y darán fruto en abundancia, tomadas del texto de San Juan 15, del versículo 1 al 17. Como cada año nos llega el octavario de la unidad de los cristianos, es decir, los corazones se conmueven y los cristianos se reúnen para orar por su unidad. Las congregaciones y parroquias de todo el mundo organizan intercambios de predicadores o celebraciones y cultos ecuménicos especiales. En este tiempo se nos recuerda a que nos centremos a orar por la unidad de todos los que creemos en Cristo, recordando las palabras del Señor: permanezcan unidos. Por eso la Iglesia nos invita a pedir para que todos los miembros de todas las confesiones cristianas reflexionen sobre los elementos que nos unen y no los que nos separan. Al menos una vez al año se nos invita a todos los cristianos a recordar la oración de Jesús para con sus discípulos que encontramos en Juan 17, 21. Para que todos sean uno, para que el mundo crea. Hermanos, pidamos por la unidad de todos los que creemos en Cristo. Buenos días tengan todos ustedes. Estamos en el segundo día de la semana de oración por la unidad de los cristianos. La oración es un medio sumamente eficaz para pedir la gracia de la unidad, una expresión auténtica de los vínculos que siguen uniendo a los católicos con los hermanos separados. E incluso cuando no se reza en sentido formal por la unidad de los cristianos, sino por otros motivos, como por ejemplo por la paz, la oración se convierte por sí misma en expresión y confirmación de la unidad. La oración común de los cristianos invita a Cristo mismo a visitar la comunidad de aquellos que lo invocan. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando los cristianos rezan juntos, la meta de la unidad aparece más cercana. La larga historia de los cristianos marcados por múltiples divisiones parece recomponerse, tendiendo a la fuente de su unidad, que es Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo está realmente presente en la comunión de oración. Ora en nosotros, con nosotros y por nosotros. La semana de oración por la unidad de los cristianos ayuda a católicos, ortodoxos, anglicanos, evangélicos a mantenerse siempre unidos. Esta semana de oración por la unidad de los cristianos se celebra bajo el lema: permanecer en mi amor y darán fruto en abundancia. Esta iniciativa, que nació en 1908 y que se celebra en torno del 25 de enero, festividad de la conversión de San Pablo, nos invita a nosotros elevar los ojos al cielo y orar por la unidad
de los cristianos. Que tengan todos un bendecido día. Estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Durante estos días, con toda la iglesia, estamos meditando más profundamente algunas palabras pronunciadas por Jesús en la última cena. La oración que dirige al Padre. Cristo sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y suplica al Padre por la unidad. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. La unidad es el deseo de Jesús. Y por tal razón, la Iglesia nos impulsa durante esta semana a unirnos a su oración filial, a dar un paso más en la identificación de nuestros sentimientos con los de Cristo y hacer propio ese ardiente anhelo. Cristo reza por nuestra unidad, porque prevé la importancia que ésta tendrá para la transmisión de la fe y para nuestra propia credibilidad. No ruego solo por estos, sino por los que han de creer en mí, por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. El Concilio Vaticano II nos enseña que el deseo de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y las capacidades humanas. Por eso, pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia. La unidad es un don que recibimos de Dios. Por eso, Benedicto XVI nos recuerda que no podemos hacer la unidad solo con nuestras fuerzas. Podemos obtenerla solamente como don del Espíritu Santo. La semana de oración por la unidad de los cristianos surge como una iniciativa a la unidad que fue cobrando fuerza con el paso de los años. En 1908, el reverendo Paul Watson organizó por primera vez ese octavario por la unidad de los cristianos, aunque en el pasado ya hubo proyectos similares. Con el paso del tiempo, distintas confesiones cristianas se fueron sumando a esta unidad, entre ellas la Iglesia Católica en el año de 1968. Todos los que creemos en Cristo en estos días rezamos por la unidad, que se cumpla ese deseo de Jesús, que todos seamos uno. Recordemos que la unidad sea siempre superior al conflicto. El gran deseo del Señor es vivir en la unidad. Por eso estamos invitados a rezar por la unidad. Palabras del Señor en la última cena: permanezcan en mi amor y darán fruto en abundancia. Queridos hermanos, sigamos orando por la unidad de los cristianos. De los cristianos, hoy vamos a hablar del ecumenismo. El ecumenismo es toda relación, motivación, deseo, inclinación en todo el trabajo que se hace para restablecer la unidad entre cristianos. La unidad que originalmente teníamos. El Señor Jesús lo menciona en la Escritura, San Pedro lo desarrolla en sus cartas y San Pablo, de la misma forma, nos ponen a una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor. Durante la historia de la iglesia nos damos cuenta que la iglesia vivió situaciones internas y externas que la llevaron a cismas, herejías y divisiones. Si vemos el cristianismo,
se ha ido extendiendo y dividiendo. La relación entre las iglesias cristianas es ecumenismo. Cuando hablamos de iglesias no cristianas, estamos hablando de diálogos interreligiosos, es decir, que nunca estamos trabajando para una unidad, porque la identidad de cada religión lo impediría. Por ejemplo, el musulmán no dejaría de ser musulmán para ser cristiano, ni dejaría el Corán para aceptar la Biblia. Esto no es ecumenismo, sino diálogo interreligioso. La relación entre la iglesia no cristiana es lo que se llama diálogos interreligiosos, porque estas relaciones que se tienen para realizar proyectos, para llevar a cabo la sana convivencia, pero no necesariamente en vista a la unidad. Si hablamos de ecumenismo, el ecumenismo surge con mucha intensidad al inicio del siglo XX. Por el año 1910 se iniciaron las primeras asambleas y conferencias entre cristianos. De ahí para adelante, incluso el Concilio Vaticano II le dio un impulso a través de un documento que habla del ecumenismo y la relación de las iglesias cristianas. Hoy en día aceptamos que es posible encontrar la unidad. Hay iglesias que están muy cerca, la ortodoxa. El ecumenismo es pues la tarea permanente en la iglesia, es la capacidad que tenemos de dialogar, de acercarnos entre cristianos. El ecumenismo como tarea, porque ya en las Sagradas Escrituras San Pablo en sus cartas hace referencia de los conflictos internos y externos en la iglesia que podían llevar al enfrentamiento, divisiones, pero que se llevó con sabiduría. El ecumenismo es el diálogo entre cristianos que por circunstancias históricas se separaron y tiene como objetivo fundamental restablecer la unidad, recordando que el Evangelio de San Juan dice: Padre, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. Como recomendación en el ecumenismo no es ver lo que nos separa, sino ver lo que nos une. La Biblia como un eje que nos convoca, la Biblia como una realidad que nos puede unir, el ecumenismo como movimiento mutuo que nos mueve a la unidad. El ecumenismo es una realidad, una tarea que tenemos que ver a nivel de la Iglesia Universal. Hay testamentos que dedican su trabajo al ecumenismo y al diálogo interreligioso. Dios quiere que llegue el día en que todos lleguemos a ser uno. Todos ustedes. Estamos por concluir esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Recordemos que los fines principales que se ha propuesto el Concilio Vaticano II es promover la restauración de la unidad entre los cristianos. Para esto vamos a presentar algunos documentos que hablan precisamente de la unidad de los cristianos. Tenemos el Decreto Unitatis Redintegratio, que es una carta magna del ecumenismo, la restauración de la unidad. Nace del Concilio Vaticano II y hace una referencia a la búsqueda de la unidad entre cristianos. Fue promulgada el 20 de noviembre de 1964. Tenemos la encíclica Ut Unum del Santo Padre Juan Pablo II, promulgada el 25 de mayo
de 1995, que habla sobre el empeño ecuménico, Ut Unensin, la llamada a la unidad de los cristianos. Tenemos este último documento, Vademecum Ecuménico, documento del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Obispo y la Unidad de los Cristianos. Este documento es una síntesis de los principios fundamentales del ecumenismo. Fue promulgado el 20 de diciembre del 2020. Queridos hermanos, sigamos elevando la oración a Dios para que el anhelo de nuestro Señor Jesucristo se realice, que todos seamos uno. Permanezcamos en su amor y daremos frutos en abundancia.